días a todos ustedes. Simplemente unas palabras como presidente del Club Monteverdi para darles la bienvenida a nuestro club, para aquellos que no lo conocían. Aquí a partir de ahora ya es su casa y bueno, pues un placer el colaborar en estas charlas con Fundación Ibercaja, un gran colaborador nuestro desde hace muchos años, y también darles la bienvenida a la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias. Pues nada, simplemente esta bienvenida y ya a continuación pues que proceda el inicio de la conferencia. Muchas gracias. Hola. Sí. Hola, buenos días. Soy Almudena Semur, secretaria general de AMDE, y es para mí todo un honor y un orgullo poder participar como conductora en esta primera conferencia del ciclo de debates que hemos organizado entre AMDE y la Fundación Ibercaja. Por lo tanto, pues agradecemos desde AMDE a la Fundación Ibercaja y a nuestra presidenta Irene Navarro haber tenido esta iniciativa. Hoy vamos a hablar de la descarbonización de la economía, de la economía de la industria. Europa está viviendo momentos difíciles, se enfrenta a muchos desafíos. La industria es un sector estratégico y hay que rearmar este sector estratégico, ¿no? Pero este rearme pasa, además, esta industria tiene unos objetivos de descarbonización que tienen que hacer compatibles con la competitividad. Entonces, bueno, hoy ilustres ponentes que tenemos aquí, expertos en la materia, pues nos van a dar sus puntos de vista y a ver cómo se consigue esta descarbonización, haciendo que la industria sea competitiva y sin dejar a nadie atrás. Bueno, para empezar van a inaugurar la jornada Irene Navarro, presidenta de AMDE, Íñigo Larranz, al que agradecemos, director de Ibercaja, al que le agradecemos estar aquí, y Susana Solís, diputada del Parlamento Europeo y directora de AMDE para la Unión Europea. Irene, tienes la palabra, luego hablará Íñigo y luego Susana. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo quería ser muy breve y darles la bienvenida a estas primeras jornadas de debate. Quería agradecer en primer lugar a Ibercaja, Íñigo, a José Luis, a la Fundación Ibercaja que vaya a colaborar con nosotros en una serie de debates que se van a alternar entre Madrid y Zaragoza. Se van a hacer unos aquí en Monteverdi, que agradecemos esta amabilidad y esta acogida en este precioso club, y en el Palacio de la Cogullada, que se van a realizar la siguiente, que va a ser sobre automoción. Nosotras queríamos primero agradecer a los ponentes. Estoy viendo a Cristina. Cristina, voy a empezar por ti porque eres la que vienes de más lejos, de Bruselas, y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Y para nosotros es un honor tener a la directora general de Energía de la Comisión Europea hablando de un tema tan importante como la descarbonización de la industria. Estas jornadas van a tratar, en cualquier caso, en todos los casos, sobre autonomía estratégica abierta. Simplemente una pincelada, ya saben que tenemos que ser autónomos en aquello que es estratégico, y esta va a ser la siguiente etapa de la Unión Europea. Bueno, pues nosotras queremos, como directivas y empresarias, queremos estar ahí, queremos poner en valor a nuestras mujeres que están trabajando en estos ámbitos, y en eso va a consistir. Darle las gracias a Marina Serrano por inaugurarnos nuestra primera jornada. Marina Serrano, bueno, pues no hace falta que la presente porque Marina es una aragonesa en Madrid que está realizando una labor por este ámbito magnífico desde la presidencia de su asociación. Queríamos también agradecer muy especialmente a Susana Alejandro Valet, que esté con nosotros, presidenta y CEO de una
grandísima compañía que está haciendo un trabajo enorme por la descarbonización. Y luego, bueno, nosotros tenemos en nuestra mesa de debate tenemos una cuota de señores. Siempre nos dicen, no encontramos mujeres para las jornadas y para las mesas de debate. Bueno, pues nosotros sí encontramos señores y de hecho hemos encontrado a un catedrático magnífico, Mariano Bacigalupo. Es un placer que estés con nosotras, es un placer poderte oír hablando de energía y de derecho de la energía. En último lugar, pues dejo a nuestra directora de la Unión Europea. Nosotros tenemos una asociación que tiene directoras en todas las territoriales, en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, que tenemos 2, y tenemos directoras de las distintas sectoriales. Pero le hemos dado una importancia muy especial a Europa. En Europa tenemos a nuestra eurodiputada Susana Solís, que siempre ha trabajado en temas, ella dice, que a lo mejor no eran los que todo el mundo quería porque eran los complicados, ¿no? Pues, bueno, pues industria, pues farmacéutica, pues automóvil, pues energía. Entonces, bueno, Susana es ingeniera industrial. Ella tiene un expertise, porque ya es su segunda legislatura en Europa. Ella habla maravillosamente bien del tema de autonomía estratégica, lo conoce, lo controla, y ella va a ser la que coordine toda esta serie de jornadas que vamos a realizar en colaboración con la Fundación Ibercaja. Bueno, pues agradecer a todos ustedes que estén aquí, a todas las personas, a todas las autoridades que nos van a acompañar y decirles que están invitados a las siguientes. Estoy viendo a Elvira Rodríguez, que Elvira es nuestra directora, tenemos la suerte de contar con ella, directora de la sectorial del sector público. Es una nueva incorporación y por eso, bueno, pues le doy las gracias, que es la primera vez que hablamos en público, teniéndote a ti incorporada a ANDE. Le doy las gracias porque ella va a dar una visión muy potente. Sabe un poquito de presupuestos, ¿no? Bueno, pues aquí estos presupuestos europeos que se van a dedicar a estos temas de autonomía estratégica va a ser algo muy, muy importante. Y luego, por último, quería referirme a una persona que es muy importante para nosotras y que es María Ángeles Benítez. María Ángeles era la presidenta de la oficina de la Comisión en Madrid, con la cual estamos colaborando para realizar también todos estos y queríamos agradecerle, creo que no ha llegado, pero queríamos agradecerle en cualquier caso y no quiero que se me olvide, bueno, pues entre otras cosas que esté aquí Cristina, porque ella nos indicó que si pudiéramos contar con ella sería un evento seguro mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y lo único es que repitan y que vengan otra vez a estas jornadas de autonomía estratégica que se van a realizar entre la Fundación Ibercaja y la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Bueno, pues voy a ser breve también, sí que tenemos una jornada interesante por delante. Pues hoy Fundación Ibercaja AMDE y el Club Monteverdi pues presenta este ciclo de debates que es muy especial. Es un debate que está en boca de todos. La autonomía estratégica abierta ya era un reto formidable cuando el pasado verano, ¿verdad, Irene? Pues nos reunimos para dar forma a este ciclo. Y la verdad es que los acontecimientos que se han ido sucediendo desde entonces, pues en fin, han dado la razón a Irene en lo que respecta a lo oportuno de este ciclo. Y bueno, pues la pandemia, la invasión de Ucrania, el cambio geopolítico y de alianzas que estamos viviendo en los últimos tiempos, en fin, todo ello nos ha hecho darnos cuenta de que la Unión Europea, Susana, nuestra casa, tiene que caminar hacia una mayor independencia en muchas áreas, en defensa, en sanidad, en inteligencia artificial y en transporte. Vamos a abordar próximamente esta gran oportunidad, porque también es una gran oportunidad que se nos presenta desde todos estos ángulos,
Pero bueno, hoy nos centraremos en el reto de la descarbonización y para ello pues contamos con invitadas y con invitados de auténtico lujo que nos van a ayudar a reflexionar y sobre todo a poner negro sobre blanco pues los hitos importantes que ya se están haciendo tanto desde el sector público como desde la empresa privada en esta materia. Y yo por mi parte no me extiendo más, solamente dar las gracias una vez más a AMDE y al Club Monteverdi por haber impulsado esta primera jornada de las 5 que se van a celebrar en los próximos meses aquí en Zaragoza. Y bueno, pues cedo la palabra a doña Susana Solís, diputada del Parlamento Europeo y directora de AMDE para la Unión Europea. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve, pero sí que quería dar unas palabras de bienvenida a vosotros. Gracias por estar aquí y sobre todo a estas jornadas de autonomía estratégica. Porque vivimos tiempos muy convulsos en Europa. Nos encontramos en una encrucijada geopolítica y ante ese cambio de orden mundial, Europa tiene que despertar. Y como me explicaba mi querido comisario Margaritis Triseschinas, un excomisario, hace unas semanas, me gustaba lo que me dijo de que es hora de que Europa ejerza el juego del poder. Porque durante años la Unión Europea ha defendido con firmeza un compromiso con un orden internacional basado en normas. Hemos vivido muy complacientes en un mundo de principios, de valores, de reglas, mientras el resto del mundo se dedicaba a jugar el juego del poder. Y en ese contexto geopolítico necesitamos formar parte de ese juego del poder. Y eso significa dos cosas: corregir nuestras deficiencias estructurales, pero lo segundo es optimizar lo que ya sabemos hacer bien en Europa. Y sin duda corregir esas deficiencias estructurales es lo urgente. Lo más flagrante pues serán política exterior, donde necesitamos hablar con una sola voz, y defensa, donde nos debemos preparar para asumir nuestra propia seguridad con nuestros propios medios. Pero no solo eso, también necesitamos dotarnos de autonomía estratégica, dejar de depender de otros para lo esencial, la energía, las materias primas, los semiconductores, los medicamentos o las tecnologías limpias. Porque autonomía estratégica significa no cerrarnos al mundo ni tampoco levantar muros. Significa tener los medios necesarios para defender nuestros intereses, nuestros valores y nuestro modelo de vida europeo, sin depender de decisiones que tomen fuera de nuestras fronteras. Significa poder elegir nuestros socios y no solo adaptarse a lo que otros decidan. Y significa que en esta transición verde y digital Europa debe ser líder y no mera espectadora, con empresas europeas, con trabajadores europeos y desarrollando tecnología europea. Pero autonomía estratégica es también, y lo vamos a ver hoy, reindustrializar Europa, reforzar nuestras capacidades en sectores críticos, impulsar cadenas de valor completas en la Unión Europea, apostar por la innovación, pero también por la producción, y garantizar que la industria europea sea competitiva en un mundo descarbonizado. Porque lo decía Draghi, la industria es el campo de batalla. O somos competitivos o somos irrelevantes. Y, por supuesto, tampoco habrá autonomía estratégica sin energía limpia, segura y asequible. No podemos repetir los errores del pasado con la dependencia del gas ruso. Hay que acelerar las renovables, reforzar las interconexiones, invertir en almacenamiento y garantizar precios competitivos para nuestras empresas. Como decía, debemos corregir nuestras deficiencias de forma urgente, pero como decía también al principio, hay que optimizar lo que sabemos hacer bien. Aprovechar nuestros grandes activos para ejercer ese juego del poder. Y no nos olvidemos de que tenemos el mercado interior más grande y mejor regulado del mundo. 450 millones de ciudadanos. Nadie querrá renunciar a ese mercado. La segunda moneda de referencia mundial. Un poder reglamentario reconocido, establecido, respetado. Somos casi el 18% de la riqueza mundial. Europa tiene talento, tiene tecnología, tiene grandes empresas, tiene voluntad de hacerlo bien. Y recordad que los grandes logros europeos no se miden en el PIB, sino en su sanidad, en sus universidades y en sus constituciones. No será fácil excluirnos de esta jugada. Hay que optimizar esas herramientas y eso va a exigir decisiones valientes, inversiones inteligentes y alianzas sólidas. Y de todos esos temas es los que vamos a hablar en estas jornadas de autonomía estratégica. No podemos permitirnos meros espectadores y comenzamos hoy estas jornadas con unos ponentes de excepción. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora va a impartir la conferencia inaugural doña Marina Serrano, presidenta de ALEC y vicepresidenta de la Fundación COE. Marina, tienes la palabra.
Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a AMDE, a la asociación, por invitarme, que me da, voy a ser humilde, conferencia inaugural, voy a exponer lo que pensamos, cómo lo vemos también desde el sector privado, estos conceptos tan importantes como es autonomía estratégica y el reto que tenemos de descarbonización de la industria. Quiero dar las gracias también a Ibercaja por organizar como aragonesa. Quizás mi mérito para estar en esta conferencia inaugural es que soy aragonesa de pro y mujer, porque es una asociación de mujeres directivas, y también a este espléndido Club Monteverdi que nos acoge. Creo que el foco de la jornada situado en la autonomía estratégica y en la descarbonización de la industria realmente es súper acertado, porque es donde estamos y en lo que estamos trabajando y priorizando en esa focalización, y también desde los sectores energéticos, desde el sector eléctrico en concreto, en la descarbonización de la industria. La autonomía estratégica, después de todos los cambios que vivimos, cambios impensados desde la pandemia del COVID y los siguientes y los últimos estos momentos de inestabilidad, lleva a que la autonomía estratégica sea no una opción, es una necesidad absolutamente imperativa, dictada por las restricciones y los desafíos del mundo en que vivimos. Tenemos que hacer frente a este entorno exigente que nos mueve los parámetros en los que estamos acostumbrados a actuar, y eso nos hace mirar a dónde estamos, a tratar de fortalecer nuestras capacidades y aprovechar hasta el máximo nuestros recursos autóctonos para preservar nuestra libertad y la prosperidad del país. Y también de Europa, por supuesto. En este afán de buscar esa autonomía estratégica tiene una gran importancia la modernización de la industria y la mejora de su competitividad. Una industria moderna y competitiva que aumente su peso en el conjunto de la actividad económica contribuye a una economía más resiliente, segura y protegida, y fortalece más esta economía que una economía basada en el sector servicios, porque nos permite fortalecernos frente a cuestiones o factores ajenos y que no controlamos y que no están en nuestra actuación. España se encuentra entre los países de la Unión Europea cuya industria tiene el menor peso en el PIB. ¿Cuántas veces el presidente de la COE, Antonio Garamendi, habla de ese 20% que era objetivo de la industria ya en el año 20 y que no conseguimos? Tenemos que concentrarnos en ese incremento de la industria por autonomía estratégica y por activar la economía de nuestro país. Y en este sentido se está trabajando en la última ley de industria, tantas veces repetida, desde el año 1992. Ahora tenemos, ya en la anterior legislatura se presentó una ley de industria que no culminó, pero ahora tenemos en tramitación parlamentaria una ley de industria, un proyecto de ley de industria y autonomía estratégica, en el que se introduce la variable de la sostenibilidad y la descarbonización, porque no podemos fortalecer en la industria sin incorporar las variables de sostenibilidad, de descarbonización, de reducción de la huella de carbono. Es importante porque es importante la industria, son obviedades, pero voy a repetir, es el mayor porcentaje de empleo estable y de calidad, no está expuesta a la temporalidad como otras actividades, requiere formación especializada, transferible además a otros subsectores, y beneficiarse de la repercusión en los salarios de las ganancias de productividad asociadas a la industria. Además, porque el desarrollo de una industria especializada y competitiva ayuda y reduce la dependencia de la demanda doméstica recurriendo a la exportación, porque los bienes industriales presentan una menor elasticidad de la demanda y, por tanto, una mayor estabilidad durante contracciones de la economía, además de ser dinamizadores de la actividad económica en general. Y, finalmente, porque es la industria la que hace un mayor esfuerzo y tiene un mayor componente inversor en I+D+I, que impulsa incrementos de la productividad de la economía mayores de los que dan una economía basada en el sector servicios. Y si algo debemos de avanzar en Europa es en la innovación y en reducir la brecha de innovación frente a otras partes del globo, del mundo. Tenemos que fortalecer la competitividad industrial, por tanto, es una prioridad de la Unión Europea. La Unión Europea está adoptando medidas. Cristina lo sabe mucho mejor que nadie, lo conoce mejor que nadie, pero simplemente voy a señalar que el foco de esta legislatura se centra en la competitividad, en compatibilizar los objetivos de la descarbonización con la competitividad de la industria. El 29 de enero se presentó la brújula para la competitividad, y que sigue los pasos del informe Draghi y del informe Letta, y trata de establecer un marco estratégico de mejora de la competitividad europea, en la que se fijan 3 ámbitos de actuación. El primero, como ya decía, reducir la brecha en materia de innovación. Draghi, en su informe, hace una llamada a la simplificación regulatoria y a una nueva agenda de competencias. En segundo lugar, una hoja de ruta para la descarbonización y la competitividad. Descarbonización y competitividad. Y para facilitar, y es
bien lo sabe la industria, es absolutamente básico el acceso a una energía limpia y asequible que tenemos que proporcionar. Ahí se ha presentado también el Pacto Industrial Limpio y la Ley de Aceleración de la Descarbonización con la hoja de ruta para esos precios asequibles para la industria. Estos programas, estos planes establecen las piezas sobre las cuales se va a basar la actividad de la Comisión Europea y de la Unión Europea en el futuro. Y habla también, en último lugar, aumentar la seguridad, reduciendo las dependencias externas y aumentando la resiliencia de las infraestructuras y las cadenas de suministro. Por tanto, las infraestructuras y un suministro energético limpio, seguro y a precios asequibles, que es el reto, son definidos como elementos clave de la competitividad de la industria europea. Y es una oportunidad el que la industria se prepare para ello y que no debemos desaprovechar. Todos los eventos que hemos vivido desde el COVID-19, la guerra de Ucrania, los problemas de abastecimiento, bloqueo del Canal de Suez, han demostrado la fragilidad de las cadenas de suministros globales, poniendo de manifiesto la relevancia de mirar algo que no estábamos mirando con esa intensidad, que es la producción local, la producción en cada uno de estos países y la importancia de fortalecer la producción de proximidad y reducir la dependencia de terceros países. ¿Quién nos lo iba a decir hace 5 años que íbamos a estar diciendo esto? Es que ni mirábamos a eso, no mirábamos a esos aspectos que ahora se plantean como absolutamente relevantes. Por eso, al final de la legislatura del Parlamento Europeo anterior, se aprobaron la Net Zero Industry Act y el mecanismo de ajuste de frontera de carbono, que tienen como objeto la implantación, fortalecer, así como la ley de materias primas críticas, la implantación de una industria europea neta en emisiones y competitiva. A esto se une también, y los últimos días lo vemos, poner el foco en la defensa también y en la defensa local por parte de Europa. En este contexto, España puede convertirse en un núcleo de industria sostenible debido a una serie de características que tenemos y que nos colocan en una situación óptima y ahí el sector eléctrico tratamos de acompañar en este proceso. ¿Cuáles son estos elementos que nos sitúan a España en esa posición óptima? Pues tenemos una alta disponibilidad de recursos renovables, lo sabemos, tenemos el viento y tenemos el sol. Tenemos disponibilidad de terreno para el despliegue de plantas de producción renovable y de industrias. Y el hecho, además, de contar con empresas líderes, no en España, líderes en el mundo en esta materia. Y tenemos recursos de capital humano cualificado. La vicepresidenta Rivera siempre lo he oído decir en varias veces, que siempre le dicen que el personal español, los técnicos españoles y los técnicos de este sector son solicitados y son reconocidos en cualquier parte. Tenemos estas posibilidades y en esto podemos además fortalecer esa seguridad energética. Ya la Unión Europea, cuando la crisis de Ucrania aprobó el que también es uno de los elementos que completó los objetivos de descarbonización, el plan REPower, que estableció una serie de elementos para acentuar esa seguridad. Entre ellos era para mantener esa autonomía estratégica, para reducir esa dependencia energética. Y en eso era también la implantación de mayor rapidez de las energías renovables, porque son las que reducen los combustibles, la dependencia de los combustibles fósiles que no tenemos y que no producimos en nuestro país. También el desarrollo del mercado del hidrógeno renovable como uno de los objetivos. La diversificación de proveedores y rutas, aumentando las importaciones de GNL, de gas natural licuado, desde países como Estados Unidos, Qatar y otros. La mejora de la infraestructura energética, reforzando la interconexión tan importante por el mercado interior de redes, tanto de electricidad como de gas, lo que dará una mayor flexibilidad y también una mayor resiliencia ante los fenómenos de climatología adversa que vivimos cada vez más frecuentemente. La interconexión es un elemento clave también de seguridad. Y el último elemento es la eficiencia energética, para reducir la demanda y con ello también la dependencia de combustibles fósiles. En este contexto que luego en la mesa redonda se hablará, en este contexto, España sí que tenemos un lugar, una posición muy favorable. Nuestros objetivos de descarbonización y de seguridad energética están recogidos en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sabéis que el sistema de gobernanza que se estableció para aprobar los objetivos de la Unión Europea establecía que cada país europeo tenía que aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que decía qué va a hacer, cómo va a contribuir a los objetivos de reducción de emisiones, y la Comisión Europea analizaba esos planes porque el objetivo era el objetivo común. Bueno, pues nuestro plan, recientemente actualizado, nuestro PNIEC 2023-2030, prevé disminuir la dependencia de importaciones de combustibles fósiles, aumentando el suministro de energía primaria autóctona, para que en el año 2030 sea el 50%.
o sea, la energía primaria autóctona en 2030 sea el 50%, cuando en el año 2019 era el 27%. Es decir, por tanto, un salto muy importante. Busca también mejorar la otra palanca, la eficiencia energética, y tiene un objetivo de un 43%, y aumentar la producción de energías renovables en la generación eléctrica un 81%. En 2030, en la producción de energía eléctrica, el 81% se va a producir con energías renovables. Hemos cerrado el año con el 50 y pico %. ¿Qué significa esto, además? Significa que todo aquello que se electrifique va a ser renovable, porque va a ser producido sin emisiones. Va a ser producido con una energía eléctrica sin emisiones. Estas medidas no solo reducen la dependencia energética, porque va a ser energía producida en nuestro país, sino también contribuirán a la sostenibilidad, reducción de emisiones, y a la competitividad de la economía española. Por tanto, las energías renovables y la eficiencia energética son dos pilares fundamentales, pero hace falta otros dos elementos muy importantes, que son las infraestructuras, las redes, las infraestructuras eléctricas y la electrificación de la demanda de energía final. Tiene que electrificarse, tiene que aumentarse, porque, como decía, todo aquello que esté electrificado estará reduciendo emisiones. Son fundamentales para la seguridad económica de Europa y son fundamentales para la seguridad económica de España, pero son fundamentales para la competitividad a largo plazo de la industria. El despliegue de renovables, y esto es lo que estamos trabajando también desde el sector eléctrico y estamos trabajando también en la COE, no es suficiente desplegar solo energías renovables, que lo vamos a conseguir porque tenemos la tecnología y sabemos hacerlo, sino que hace falta electrificar la demanda. La oferta tiene que compensarse con la demanda. Ese es el foco y muy fundamentalmente la demanda industrial. Hace falta además también desarrollar, porque estamos en un camino de innovación, en un camino de futuro nuevo, nuevas tecnologías como es el almacenamiento y activos flexibles, la flexibilidad en la cual la industria también trabaja para adecuarse a esa flexibilidad, que permitan integrar y equilibrar la generación renovable intermitente. Y conectar todos estos activos más aquellas instalaciones asociadas a la electrificación, pensemos lo que nosotros llamamos nuevos usos eléctricos. ¿Qué son los nuevos usos eléctricos? La movilidad eléctrica. Pensemos que los objetivos de descarbonización, hay mucho debate con el vehículo eléctrico, pero los objetivos de descarbonización no se consiguen si no se cambia la flota, si no se cambia la movilidad, si no se sustituye por vehículos eléctricos. En la movilidad eléctrica, los proyectos de descarbonización industrial, la industria toda, sea el sector que sea el cemento, sea el papel, sea el vidrio, está pensando, tenga el proceso industrial que tenga, está pensando qué hace para reducir la huella de carbono. Porque si su producto lo tiene reducido, es más competitivo a nivel internacional, es más competitivo globalmente. Unos necesitarán más electricidad, otros necesitarán menos. Unos tendrán que cambiarlo como el cemento, que necesita captura y almacenamiento de CO2. Pero no hay industria que no esté pensando en eso. Y eso supone mayor potencia eléctrica. Los centros de proceso de datos, que también es una realidad que solicita acceso y conexión. La electrificación de los puertos. Pensemos que las directivas de puertos hacen que hay unos plazos fijados por el cual los puertos tienen que cambiar también y tienen que reducir emisiones. Y sobre todo cuando están anclados, bueno, se dice anclados, atracados en el puerto, tienen que estar conectados y su energía tiene que venir de la red eléctrica. Esto supone un cambio también, un cambio radical. Y luego la producción de hidrógeno renovable, que se hace con energías renovables, y que aquellos procesos industriales que necesitan alto poder calorífico necesitan el hidrógeno renovable. Todo eso hace que lo que está viviendo el sector eléctrico es un cambio radical. No solo el cambio de producción del mix, que va a ser, como digo, 81% de energías renovables en el 2030, sino también los nuevos usos industriales que están surgiendo, los nuevos usos eléctricos, absolutamente necesarios en el camino al que vamos. ¿Y esto qué requiere? Pues requiere aprovechar al máximo los recursos de red que tenemos, requiere que busquemos medidas, y hacen falta medidas regulatorias para utilizar la red mejor, y hace falta también una planificación ágil y flexible. Está a punto de salir la planificación de la red de transporte para trámite de audiencia, pero no podemos esperar 5 años, tiene que hacerse más flexible y que tenga en cuenta todas las demandas. Porque sí quiero poner un dato. Esto no es el futuro, esto es el futuro, por supuesto, pero esto es una realidad. Las empresas de distribución, todas las empresas de distribución eléctrica españolas, hemos recibido en el año 2024 solicitudes de conexión, acceso a las redes de 67 gigavatios. Eso es duplicar lo que del año 23, triplicar lo de los años anteriores. Esas solicitudes
que unas serán proyectos viables o proyectos maduros, otros menos, pero la realidad es que se han recibido esas solicitudes de acceso y conexión. Ese interés de esos usos que he señalado, de industria que quiere descarbonizarse, de centros de datos, de almacenamiento, todo eso está ahí, son peticiones que se están produciendo. Y en torno, un poquito menos del 50%, no podemos concederlas, porque no tenemos capacidad si no se establecen medidas regulatorias que permiten utilizar mejor las redes y que se permita hacer nuevas inversiones en redes. No podemos desaprovechar esa oportunidad, porque esto es una realidad en la que, como señalaba, todo el sector industrial y los sectores que he indicado están pidiendo ese acceso. Y estas solicitudes tenemos, como digo, muy importantes las de acceso y conexión para recarga de vehículos o para electrolizadores para hidrógeno verde, pero las de mayor número son los centros de datos, que han pedido, que España tiene una posición de interconexión digital muy importante, porque todo esto proceso, además, estoy hablando de redes, pero de infraestructuras, pero las infraestructuras son también las infraestructuras digitales. No solo porque nos convierte en más competitivos tener un buen sistema digital, sino porque todo este modelo sin digitalización no puede llevarse a cabo. Pero las más importantes son los centros de datos, que representan una oportunidad de mejora en la competitividad, a ser un catalizador clave de la digitalización de las empresas, pero las más importantes son las industriales. Las solicitudes industriales que pone de manifiesto que muchas de ellas son nueva industria que viene y que quiere situarse aquí porque el precio es más barato que en otros países europeos, porque sabe que las redes son y que nuestro sistema es robusto, fiable y reúne las mejores condiciones estándares, pero también son los procesos industriales, industrias que ya están conectadas, que son clientes que están allí y que quieren incrementar la capacidad para descarbonizarse. Esto y en esto quiero indicar que tanto en la reunión que tuvimos con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, todo el sector junto con la industria hace 15 días, nos vienen señalando que la prioridad va a ser la industria. Por eso lo ha acertado también de esta jornada. Ayer el secretario de Estado, también una jornada en la que intervino, el secretario de Estado de Energía lo dijo. Hay muchas peticiones de mucho tipo, todas necesarias, como he señalado, pero la industria es el foco en nos tenemos que centrar. No se puede perder la oportunidad de que esa industria que quiere hoy conectarse no puede esperar 5 años a que haya una planificación, tiene que darse los medios o aquella industria que viene de fuera para hacerlo. La transición ecológica y la digitalización de la economía suponen una completa transformación de la sociedad en su conjunto y la actividad industrial es un agente clave para esta consecución. El éxito en el ámbito industrial radica, por tanto, en este doble reto, en conseguir la descarbonización y la digitalización. Y tenemos las oportunidades para atraer nuevos proyectos industriales estratégicos y reforzar los existentes. Nos encontramos ante una oportunidad diferente a lo que hemos vivido en otros años, en otras épocas, para reindustrializar el país, con este atractivo que señalo. Y podemos garantizar, además, la competitividad de la industria existente. Debemos ponernos todos de acuerdo para liderar este cambio y, además, avanzar en esos proyectos innovadores. Liderar el cumplimiento del objetivo de emisiones neutras exige avances y medidas y exige, en primer lugar, apoyarse en las tecnologías existentes, pero también en las nuevas tecnologías. Todas estas nuevas tecnologías deben compartir 2 elementos. El uso de una energía neutra en emisiones, o sea, debemos fijar el horizonte en aquella energía que no produce emisiones y la garantía de la competitividad industrial. De manera que la estrategia viene condicionada por estos 2 elementos y eso exige un diseño preciso de medidas regulatorias que hay que adoptar, priorizando aquellas que supongan un uso eficiente de recursos, una descarbonización del sector y un mayor retorno social. Resulta, por ello, que la Ley de Industria que se está tramitando y que ha puesto el foco también en una industria sostenible, pues avance su tramitación y permita la construcción de una política energética entre energía e industria que permita a la industria aprovechar las oportunidades que surgen en nuestro país gracias a la abundancia del recurso renovable en la generación eléctrica que nos permite tener un precio más competitivo entre un 20 y un 30% que en Europa. Por todo ello, en el ámbito de los sectores industriales intensivos se debe priorizar las actuaciones que faciliten esa transformación industrial que los diversos sectores están pidiendo. En primer lugar, a través de una serie de elementos, el acceso a tecnologías existentes que facilitan la descarbonización del consumo energético de la industria. En segundo lugar, en base a una estrategia industrial que permita apoye la innovación y las nuevas tecnologías sobre una base de actuaciones que cogen investigación y escalabilidad industrial de los proyectos. Los programas de ayuda deben orientarse al desarrollo de soluciones comerciales completas para usos industriales y que atiendan a esa brecha
que existe entre tecnologías existentes y entre tecnologías nuevas. Es imprescindible aprovechar este potencial de descarbonización de los procesos industriales y que haya señales de precio e incentivos regulatorios y financiación adecuados. En este sentido, el Banco Europeo para la Electrificación puede ser un modelo para centralizar subvenciones europeas en la electrificación de la industria para proporcionar herramientas adicionales para la reducción de los riesgos, por ejemplo, con las garantías también para los contratos a largo plazo. En tercer lugar, no debe olvidarse la infraestructura eléctrica. La infraestructura eléctrica tiene que estar dimensionada para absorber la demanda de las nuevas industrias y la reconversión de las existentes, para permitir un acceso y conexión coordinado con los planes de inversión de las industrias. Tenemos que coordinarnos, tenemos que hablar y hay que hablar con la industria para ver dónde hace falta. Y esto no solo está haciendo, esto está haciendo los demás países europeos. Los demás países europeos han aprobado esos planes de inversión para las redes, han apoyado los planes de fortalecer las redes, por ejemplo, Francia, en los polígonos industriales donde ya se sabe que la industria va a descarbonizarse. Tenemos que trabajar en esto. Y por último, lo más importante, hace falta garantizar el acceso a la industria a un suministro energético competitivo y libre de emisiones. Competitivo a un precio competitivo. En esto incide también el Pacto Industrial Limpio y la hoja de ruta para una energía asequible. Garantizando la competitividad de la industria y avanzando en aquellas medidas que se proponen, muy especialmente en la fiscalidad, y que evite, no penalice aquellos consumos energéticos más descarbonizados y no se continúe favoreciendo los consumos de combustibles fósiles. Hay que poner, si queremos avanzar en esto, hay que poner esa señal de precio en el precio eléctrico y hacer una fiscalidad realmente adecuada. Este es el contexto en el que trabajamos. El sector eléctrico debe acompañar a la industria porque esto requiere además la colaboración y el impulso de todos los agentes, de todas las administraciones implicadas y también de las comunidades autónomas o de la administración del Estado en todo el sentido. Estamos ante un cambio decisivo. Pero es que es un cambio decisivo muy positivo para la industria de España que nos puede colocar en una situación muy competitiva frente al exterior. Esto es fruto del trabajo de muchos años que han permitido también tener este sistema eléctrico y hasta ahora, fruto de los reguladores, fruto de las empresas, fruto de los consumidores, fruto también de los clientes. Y con ello tenemos la oportunidad de convertir a España a través de la energía renovable en una potencia energética industrial sostenible. Pero este desafío nos exige actuar todos de forma coordinada y sin descanso. Esto es lo que he tratado de exponer la situación en esta conferencia y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marina, por tu intervención. Y ahora vamos a dar paso a la mesa redonda que nos va a ilustrar sobre cómo vamos a alcanzar estos objetivos de descarbonización de la hoja de ruta y cómo los compatibilizamos con la competitividad de la industria. Para ello vamos a contar con Mariano Bacigalupo, consejero de la Comisión del Mercado de Valores y experto en Derecho de la Regulación Económica y Derecho de la Energía. ¿Puedes subir, Mariano? Vamos a contar con doña Susana Alejandro Valet, presidenta y CEO de SAICA, una industria. Y por último vamos a contar con doña Cristina Lobillo Borrero, directora general de Energía de la Comisión Europea. Esta mesa va a ser moderada por doña Susana Solís, directora de ANDE para la Unión Europea y diputada del Parlamento Europeo. Bueno, pues podéis empezar. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí siempre me parece un lujo poder escuchar a Marina. Creo que nos ha introducido muy bien este debate, ha tocado muchísimos temas. Yo veía a Susana, ¿no? a sentir con la cabeza porque muchos temas ya se han tocado aquí, pero si nos ha dejado algo claro es que esta transición energética que es inamovible, bien hecha, que es este proceso obligado, pues puede ser una gran oportunidad para España y nos puede colocar en una situación muy competitiva. El gran reto que tenemos es cómo alineamos pues, que la lucha contra el cambio climático con la competitividad económica y con nuestra autonomía estratégica para que esta gran oportunidad sea para todos, ¿no? Para los ciudadanos y para las empresas. Y hoy pues tenemos a tres ponentes excepcionales que nos van a dar la visión desde tres ángulos, ¿no? El europeo, con Cristina como directora de Política Energética de la Comisión Europea,
que nos puedes además dar esa perspectiva, esa dimensión geopolítica. Con Mariano Bacigalupo, que como consejero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y profundo conocedor del marco regulatorio, nos vas a dar la visión de país. Y luego con Susana, la presidenta del Grupo SAICA, que es esa visión de la industria, de los obstáculos reales, pero también de las decisiones valientes que ya habéis tomado. Entonces, bueno, tenemos estos tres enfoques que es para conseguir el mismo objetivo, ¿no? Que es que esa descarbonización no sea el sinónimo de deslocalización, sino de transformación y de oportunidad. Así que gracias a los tres por estar aquí. Yo creo que tenemos hasta las 11:30. Podéis interrumpiros, me voy a intentar haceros las preguntas, pero si queréis interrumpir o contar vuestras experiencias, fenomenal. Empiezo por la visión europea. Además, es un lujo, yo lo decía al principio, tener aquí a Cristina Lobillo. Es una de las personas más relevantes en el diseño de las políticas europeas en energía. Como directora de la política energética de la Comisión Europea. Yo no puedo contar todo tu currículum, jurista de formación, pero con más de 20 años de experiencia en el Parlamento, en la Comisión Europea. Pero además, yo que algo quiero destacar tuyo es tu accesibilidad, tu cercanía, tu compromiso con las empresas españolas. Es la persona más buscada en Bruselas. Y es un honor tenerte aquí. Gracias porque has estado en Washington esta semana, en Bruselas y ahora vienes a Madrid para acompañarnos. Así que muchísimas gracias. Y vamos a empezar por ese momento que todos hemos reflejado aquí, de ese momento de inflexión que tenemos en la Unión Europea, esta nueva realidad geopolítica, económica, tecnológica, donde ahora la competitividad ha vuelto al centro del tablero. Y la Comisión Europea, pues en estos 100 primeros días, ha tenido un trabajo frenético, ha presentado la brújula de la competitividad, ha presentado ese pacto industrial limpio que viene a complementar al Pacto Verde. Pero a mí me gustaría que nos explicases cómo se va a articular, si es suficiente para que Europa recupere su competitividad. Siempre nos preguntan, ¿estamos a tiempo de que Europa cambie el rumbo? Cuéntanos qué va a significar y qué va a significar para Europa y para España este pacto. Muchísimas gracias, Susana, y muchas gracias también a la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas Empresarias. Irene, nos hemos conocido hoy y yo ya me siento parte de la asociación, así que encantadísima. Y sobre todo, gracias por haber elegido este tema que no puede ser de más actualidad. Como bien has dicho, Susana, yo voy a intentar dar la visión desde la perspectiva europea, la Comisión Europea, y a mí me gustaría insistir en tres mensajes fundamentales. El primero es el contexto geopolítico. Y aquí, bueno, yo creo que no revelo nada si seguimos un poco lo que está ocurriendo en el mundo, nada nuevo, quiero decir, porque todos sabéis la situación ahora mismo en Estados Unidos, la situación en China. Quizá un dato fundamental, y con esto precisamente porque estamos hablando de energía, producir energía en Europa y el coste de la energía en Europa es sencillamente el doble que en Estados Unidos y 2,2 más que en China. O sea, son datos que ya demuestran el punto de partida de desventaja, ¿no?, comparativa en relación con estos países. También el rumbo que están tomando estos países, en concreto Estados Unidos, con un giro radical a un proteccionismo de su propia economía. La Unión Europea, como sabéis, y ha dicho también Marina, somos un sistema de comercio muy bien regulado, muy abierto al mundo, y ya visteis ayer el anuncio de Trump. Él ha dicho claramente que el día 2 de abril va a establecer un paquete de aranceles, no solo a la Unión Europea, a todo el mundo, que va a ser una tarifa plana y también incluso tarifas o aranceles sectoriales en los que grandes sectores importantes de la Unión Europea se van a ver bastante perjudicados. Luego se abrirá una negociación, pero todo es una incertidumbre en este momento. En este contexto, que no es nuevo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pero también lo que está ocurriendo en China, en ciertos países de Asia, vemos un crecimiento, sobre todo tecnológico, que afecta también mucho el propio desarrollo de la Unión Europea, sobre todo en nuevas tecnologías y en tecnología limpia. En este contexto yo creo que la Comisión, ya lo ha dicho Marina, lo has dicho tú, Susana, y creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta un giro fundamental hacia la competitividad.
Y aquí a mí me gustaría señalar cuando la presidenta de la Comisión encarga este informe al profesor Mario Draghi, hay un momento en el que se realiza la presentación en rueda de prensa y el lenguaje corporal de la presidenta, que toma el informe del profesor Draghi, le dice: Mario, ahora me toca a mí implementarlo, ¿no? Me toca a mí desarrollarlo. Y yo creo que el profesor Draghi hace un análisis clarísimo de la situación industrial, sobre todo la situación de la economía en la Unión Europea, y señala también cuál es el camino a seguir. Entonces, lo que la Comisión hace es traducir ese informe en esta comunicación que se llama la Brújula de la Competitividad, donde se marcan una serie de iniciativas que ahora tenemos ocasión de comentar. Y a continuación, en estos 100 primeros días, que han sido bastante intensos en la producción de estas primeras iniciativas, también el Pacto Limpio para la Industria Europea, con la necesidad de apoyar sobre todo a la industria pesada en Europa, pero también intentar conseguir facturas de energía más baratas para todos los consumidores. Y dentro de este Pacto Limpio para la Industria Europea hay un documento que hemos trabajado mucho en la Dirección General de Energía, que es este Plan de Acción para Energía Asequible. Y este plan de acción yo creo que incluye 3 pilares que creo que todos coincidimos. Primero, hace falta reducir el coste de la energía. No es fácil, pero tenemos que intentarlo. Segundo, completar la Unión para la Energía con una legislación mucho más uniforme en los 27. Todavía hay gran margen para los Estados miembros de desarrollar legislación nacional, y eso es un derecho totalmente soberano, pero tenemos que tener un marco un poquito más homogéneo. Y luego lo que es fundamental es tener una Unión Europea totalmente conectada. O sea, tenemos que modernizar todo el sistema de redes, esto es totalmente urgente, y modernizar y además interconectar. Estamos en Madrid, la península ibérica, todavía no ha alcanzado los objetivos de interconexión y esto es otro hito fundamental. Tenemos que atraer también inversiones y asegurar el despliegue de todas las tecnologías limpias. La Unión Europea, según los cálculos que nosotros hemos realizado, harían falta más de 600.000 millones de euros al año para poder alcanzar este avance tecnológico, sobre todo en tecnologías limpias en el sector energético. Y luego también tenemos que preparar a Europa para futuras crisis que puedan venir. Y ya con eso termino mi primera intervención. La situación que hemos vivido en Europa en los últimos 2 años y medio ha sido bastante dramática. Esta situación se produce con la invasión militar de Ucrania, que yo siempre digo, una guerra tiene consecuencias humanas dramáticas, y este es el primer elemento que hemos intentado apoyar la Unión Europea, pero también ha producido una crisis energética sin precedentes. Nosotros importábamos 155.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia, con un consumo de aproximadamente 300.000 millones, luego casi la mitad. En solo 2 años hemos conseguido reducir esa cantidad de 155.000 a 33.000. Y esto, como yo digo, no debemos ponernos la medalla porque has respondido a una estrategia muy orquestada y organizada por parte de Rusia. Rusia ha utilizado la energía como arma en contra de la Unión Europea. Empezó cortando el gas a Polonia, países bálticos, Rumanía, Bulgaria, obras en el primer gasoducto Nord Stream 1, fin del acuerdo de tránsito con Ucrania, hasta dejarnos ahora mismo con 33.000 millones de metros cúbicos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sustituido ese gas con gas procedente de otros países, Estados Unidos básicamente, pero también Noruega, Argelia, Azerbaiyán, países del Golfo. Y sobre todo, lo más importante es que hemos acelerado la transición energética. En Europa, para nosotros la transición es un objetivo fundamental porque nuestro objetivo es la descarbonización, es la sostenibilidad, la descarbonización. Pero, mientras tanto, tenemos gas, que es una energía de transición, y tenemos que conseguir la mayor diversificación posible para conseguir una estabilidad de precios en la Unión Europea. Esto no es fácil porque todavía es una cifra que no me gusta nada decir, pero la tengo que decir. Todavía en la Unión Europea el 60% de nuestro mix energético son combustibles fósiles. Gas, petróleo e incluso carbón. Una cifra positiva, el año pasado, por primera vez, en la generación de electricidad, la mitad fueron combustibles fósiles y la otra mitad energías limpias, lo cual es un paso también fundamental en esa dirección. Tenemos que acelerar la transición energética por una razón muy pragmática. Nosotros no producimos combustibles fósiles en la Unión Europea, producimos muy poco. Por lo tanto, el camino a seguir para esa estrategia
también esta autonomía estratégica es producir aquellas energías que podemos producir en la Unión Europea, que son básicamente renovables, un poquito de nuclear también, pero este es el camino a seguir para conseguir una mayor estabilidad energética. Y me paro aquí porque si no, no vamos a llegar a las 11:30. Me parece perfecto, además has hecho una gracias. visión creo que extraordinaria del reto que tenemos por delante. Habíamos dicho durante esta jornada que el reto es tener energía competitiva para la industria. Apuntabas, Cristina, que en Europa tenemos el precio de la energía 3 o 2,2 veces mayor que en otros países del mundo, pero también en España, si nos vamos a España, nuestro precio de la energía es mucho más alto que el de Francia o el de Alemania. Y además, pues en ese plan de la energía asequible hay pues varias medidas que se dejan en función de los Estados miembros, ¿no? Y entonces, para hablarnos de estos desafíos regulatorios del sector energético ya en nuestro país, pues tenemos aquí una voz más autorizada, a Mariano Bacigalupo, que además de ser consejero en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, es catedrático, por lo tanto siempre es muy didáctico y experto en gobernanza y en transición energética. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mariano. Tenemos una reforma del mercado eléctrico que hemos hecho en la última legislatura. ¿Crees que es suficiente para reducir esa volatilidad de los precios, para dar precios estables a la industria? ¿O tenemos cosas más que hacer en España? Tenemos también, me gustaría introducir aquí el problema de las redes, ¿no? Que antes ha dicho Marina. Tenemos una saturación de red de esos 67 megavatios, solo se van a poder dar el 50%. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista regulatorio para poder utilizar la red y dar acceso a las industrias, a los centros de datos que también lo piden, pero también necesitamos ese acceso de red para el vehículo eléctrico? ¿Qué podemos hacer? Te lo he puesto aquí toda la patata caliente. Pero... Sí, muchísimas gracias, Susana. Bueno, ante todo, telegráficamente querría comenzar expresando mi gratitud a AMDE, también a la Fundación Ibercaja por la amable invitación. Encantado de estar en este evento, encantado de ser la cuota. Como padre de 3 hijas, estoy acostumbrado a serlo y lo soy muy feliz. De modo que encantado. Y bueno, sobre las cuestiones que se han planteado, bueno, sí, efectivamente, yo creo que todas están ya en el ambiente. Marina nos ha facilitado, digamos, un inventario muy completo de las cuestiones y yo simplemente, bueno, pues pasaría revista algunas de ellas. Efectivamente, el primer punto de partida es que la transición energética es capital para Europa, desde luego para el mundo, pero para Europa sin lugar a dudas, y no solamente por razones, digamos, de mera sostenibilidad, sino precisamente también de preservación de nuestra competitividad. Y la transición energética requiere mucha inversión. Requiere mucha inversión por el lado de la oferta, porque queremos que haya, digamos, que se sustituya la producción de energía eléctrica mediante la combustión de combustibles fósiles por tecnologías limpias. Eso requiere inversión y también estamos apelando a la demanda industrial para que se electrifique y eso, naturalmente, también requiere inversión. Y por tanto, cuando uno pide inversión, lo que tiene que ofrecer es, lógicamente, al inversor, digamos, estabilidad y previsibilidad. A la oferta hay que tratar de ofrecerle estabilidad y previsibilidad retributiva para tener unas ciertas garantías sobre un retorno, sobre una rentabilidad. Los inversores no necesariamente quieren ganar muchísimo dinero, pero sobre todo quieren saber que van a tener un retorno estable. Obviamente, cualquier inversor, cuanto mejor sea el retorno, lógicamente mejor, pero a veces es más importante la estabilidad y la previsibilidad del retorno que no la magnitud del retorno. Y lo mismo sucede naturalmente también para la demanda energética y sobre todo aquellos a quienes apelamos para que electrifiquen sus procesos de producción, ellos que demandan estabilidad de precios. Y son dos caras de la misma moneda. Estabilidad retributiva para el inversor, desde el lado de la oferta, y estabilidad de precios para los consumidores, en particular para esa demanda que aún no se ha electrificado, por descontado también para la demanda doméstica. Y eso exige incidir en nuevos instrumentos de contratación de la energía, porque en los mercados energéticos de contado, de corto plazo, la volatilidad es inevitable. Y lo es básicamente por 2 razones. En primer lugar,
es un efecto propio de la descarbonización y de la sustitución de combustibles fósiles por renovables. Las energías renovables deprimen de suyo los precios energéticos porque no tienen coste variable de producción. Y luego tenemos un nuevo escenario geopolítico que introduce mucha volatilidad. Por tanto, tenemos que intentar, por decirlo así, que la señal de precio no provenga principalmente de los mercados de corto plazo, sino que sean instrumentos de contratación a largo plazo los que proporcionen las señales de precio, porque son por definición señales más estables y más previsibles. Y esa es una de las piezas fundamentales de la reforma del diseño del mercado mayorista eléctrico de la Unión Europea que se abordó efectivamente a finales de la pasada legislatura, incidiendo en instrumentos que ya conocemos, los contratos bilaterales de compraventa de energía eléctrica a largo plazo, los llamados PPAs, los contratos por diferencias, contratos bilaterales por diferencias, los CFDs. Luego, efectivamente, está la cuestión de las redes. Ya se refirió a ello también Marina. Las redes es un elemento capital. Es un elemento capital para descarbonizar y para electrificar. Porque efectivamente, tú lo mencionabas, Susana, es decir, ahora hay muchísima pulsión de acceso a la red, lógicamente. Necesitamos capacidad de evacuación para nueva capacidad de generación renovable. Necesitamos a la demanda industrial que apelamos para que electrifique sus procesos de producción. Obviamente, si quiere electrificar, tiene que acceder a la red. Estamos desarrollando la inteligencia artificial, necesitamos centros de datos. Son los centros de datos, la inteligencia artificial en definitiva es intensamente consumidora de energía. Queremos también electrificar la movilidad, coche eléctrico, por tanto una fuerte presión sobre la red. Y sin embargo, efectivamente hay saturación, hay cuellos de botella, hay acaparamiento especulativo de capacidad de acceso y todo eso hay que resolverlo también regulatoriamente. Por tanto, muy importante la regulación del régimen de acceso y conexión a la red, muy importante el régimen retributivo porque hace falta invertir en red. Ahí estamos, en España afrontamos precisamente este año, es el último año del periodo regulatorio vigente, el regulador energético, en la actualidad la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, está por tanto llamada a revisar la metodología de retribución de las actividades de red, muy importante, ¿no? Y finalizo ya, porque efectivamente me estoy extendiendo también dentro de las grandes cuestiones que has mencionado. Efectivamente tenemos necesariamente, en la medida en que descarbonizamos la producción de energía eléctrica, tenemos que crear, digamos, fomentar y potenciar nuevos elementos de equilibrio que compensen la intermitencia de la generación renovable, ¿no? Tenemos que intentar superar que el backup del sistema sea producción eléctrica con energía primaria de origen fósil. Y ahí entra en juego, digamos, esa capital pieza que es el almacenamiento, que también requiere acceso a la red y que también requiere un régimen retributivo adecuado a una función que no es ni cabalmente generación ni cabalmente demanda, pero que se comporta un poco como las dos cosas, porque el almacenamiento se comporta como generador cuando inyecta energía almacenada en la red, pero también se comporta como demanda cuando absorbe energía de la red para almacenarla. Pues muchas gracias. Yo creo que has tocado todos los temas. Efectivamente, en redes, que es una de las grandes demandas que tenemos, hay un paquete de redes a nivel europeo, ahí puesto encima de la mesa, que yo creo que va a ser fundamental para nuestra industria. Y para hablar de industria tenemos aquí a Susana Alejandro Vallet. Para mí, también tengo que decirlo, para mí eres un referente del liderazgo femenino, tienes una visión estratégica, has llevado a Saika, ¿no?, a una compañía multinacional, has llevado toda la expansión de Saika, que está ahora en Turquía, en Estados Unidos, en Europa Occidental, y eso, bueno, pues es un orgullo tener a una mujer a la cabeza del grupo Saika. Y yo creo que además tu presencia aquí ahora, no me voy a parar en tu currículum, Susana, pero yo creo que representando a una de las industrias electrointensivas en el consumo de energía, es fundamental ahora tu visión para aterrizar aquí el debate, ¿no? Que estamos haciendo en Europa, que estamos haciendo en España. Al final, vosotros que habéis invertido muchísimo en descarbonización, habéis sido pioneros. Anualmente invertís 200 millones de euros también en inversiones.
¿Cuáles son las barreras a las que se enfrenta hoy en día la industria para conseguir su descarbonización? ¿Y qué impacto tiene lo que hemos hablado aquí, ¿no? Los altos costes energéticos, estos cuellos de botella en el acceso a la red? Dinos cuál es la realidad de la industria española, que yo creo que la puede representar como ninguna. Bueno, muchísimas gracias, AMDE, por invitarme. Yo creo que mi único mérito es ser aragonesa también. Entonces, permíteme, Susana, que presente un poco Saica, porque tú tuviste el gran gesto de venir a visitarnos a nuestra humilde casa y entender un poco cuáles son nuestras inquietudes, y la verdad es que te lo agradezco, porque es un placer ver cómo la clase política verdaderamente se preocupa por las personas que nos levantamos cada mañana y siendo nuestro único objetivo el defender los 12.000 puestos de trabajo que tenemos en Saica, fundamentalmente en Europa. Entonces, somos una empresa familiar, tercera generación. Se supone que yo con mis primos es la que me la tengo que cargar. Llevamos gestionando la empresa desde el año 2010, es decir, ya hace 15 años, y nos dedicamos fundamentalmente a producir papel 100% reciclado para fabricar cajas de cartón. Es decir, no utilizamos madera como materia prima y no producimos nada de papel prensa y nada de papel tisú. Estamos integrados aguas arriba, reciclamos 2,6 millones de toneladas de residuos, que básicamente es papel y cartón, ¿vale? Y aguas abajo, porque también fabricamos cajas de cartón ondulado, es decir, gestionamos residuos que lo mandamos a nuestras fábricas de papel, ahí se produce una bobina de papel reciclado y eso lo mandamos a nuestras fábricas de cartón para producir cajas de cartón. Lo digo porque como no somos un producto de gran consumo, muchísima gente no nos conoce, y eso, tenemos presencia en 11 países, hay 3 mercados fundamentales para nosotros, que es España, Francia e Inglaterra, por ese orden de importancia, y el año pasado facturamos 3.600 millones de euros consolidados. Entonces, el gran reto para la descarbonización, ¿no?, es cómo descarbonizarnos sin perder competitividad, porque Saica empezó el viaje de la descarbonización en el año 2018, muchísimo antes de que fuese obligatorio. A finales de mayo vamos a tener nuestras 3 fábricas de papel en Francia descarbonizadas al 75%, por 3 factores. En primer lugar, porque había una tecnología madura, que son las calderas de biomasa. En segundo lugar, porque existía un combustible en Francia, que es la madera de fin de vida, que se recoge a través de los puntos verdes. Los franceses, perdonad que hay algún francés, se pasan la vida haciendo bricolaje. Y entonces hay muchísima más madera disponible de fin de vida de lo que hay en España. Y el tercer punto, que para nosotros es fundamental, es que hemos invertido 200 millones de euros para descarbonizar nuestras fábricas francesas, pero el gobierno francés nos ha dado 45 millones de euros, con lo cual hacía que la descarbonización fuese rentable. Entonces, por eso hemos empezado ahí, en Francia, a descarbonizarnos, ¿no? Pero la industria del papel es muy intensiva en el consumo de energía térmica, no todo se puede electrificar. Consumimos 5 millones de megavatios térmicos al año, el 50% prácticamente en España, y desde el año 2021 realizamos inventario de nuestras emisiones, pero emitimos la friolera de 3 millones de toneladas de CO2 al año en los 3 alcances, ¿no? Entonces, la gran cuestión a resolver es cómo descarbonizarnos, pero sin tener que cerrar, porque ese es nuestro gran problema. El papel es una commodity y viaja muy bien, y con quien nos estamos ahora dando bofetadas en el mercado son principalmente con fabricantes turcos, porque ha habido una inversión de aumento de capacidad brutal en Turquía, son incapaces de consumir y entonces sacan el barco por el Mediterráneo y se encuentran con el puerto de Valencia en primer lugar, ¿no? Y entonces ahí es donde nos estamos dando con ellos, y además Turquía ha puesto aranceles a nuestros papeles, $80 sobre un producto que se vende pues a unas 500 toneladas, con lo cual no podemos demostrarles que es la misma distancia de Turquía a España que de España a Turquía, ¿no? Entonces yo creo que la gran cuestión a resolver es cómo descarbonizarse sin perder competitividad. Así es.
y creo que es lo que nos trae hoy aquí. Y además, lo decías tú, no todo se puede electrificar. Hay una parte que necesitamos a altas temperaturas. Aquí está el rol del hidrógeno verde. El hidrógeno verde a día de hoy no es competitivo, está en torno a los 6 euros, debería estar en 3, en 1,5 en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación, Cristina, del hidrógeno? ¿Cómo lo ves desde Europa? ¿Hay un acto delegado para dar más flexibilización? También tenemos que hablar de combustibles renovables. ¿Nos puedes dar un poco tu visión del rol de los gases renovables? Sí, muchas gracias, Susana. La verdad que en la Unión Europea nosotros tenemos una apuesta clarísima por el hidrógeno renovable. De hecho, en el mandato anterior, la antigua Comisaria de Energía, la primera comunicación que publicó fue esta, ¿no? Una estrategia del hidrógeno renovable. Ya se ha dicho aquí, el hidrógeno es necesario para descarbonizar aquellos sectores que no se pueden electrificar y para alcanzar nuestra descarbonización. Si nosotros miramos nuestro mix energético o el plan que tenemos, ¿no?, para nuestro mix energético en el año 2050, pues tendremos un 80% de electrificación, con más del 80% de renovables, y luego tendremos un porcentaje de lo que llamamos gases descarbonizados, donde entraría el hidrógeno. Es cierto, Susana, lo has dicho muy bien, que hoy día en la Unión Europea solamente un 2% del hidrógeno que se consume es renovable, porque todavía no es rentable. Pero sí que estamos poniendo las bases para que se cree y se acelere un mercado del hidrógeno renovable en la Unión Europea. Para ello hemos hecho dos cosas fundamentales. La primera es tener un marco regulatorio. Somos el primer bloque de países en el mundo que tenemos un marco regulatorio casi terminado. Nos queda el acto delegado muy controvertido sobre el hidrógeno de emisiones, bajas emisiones de carbón, y ahora lo mencionaré, pero sí que tenemos un marco regulatorio casi finalizado que es fundamental para poder producir hidrógeno aquí y también atraer exportaciones. También tenemos un sistema de certificación, tenemos que importar hidrógeno de países terceros, sobre todo países vecinos, y por último también financiación. Creamos el Banco del Hidrógeno. No mucho dinero, pero por lo menos un pequeño aporte para aquellos proyectos piloto. Y también esto en la Unión Europea, también ha habido países como Alemania con una gran iniciativa financiera que se llama H2 Global. Y el último punto, y yo creo que también es muy importante, es la infraestructura para transportar hidrógeno en el futuro. España ha sido pionera, junto con Portugal y Francia, de un gran hidroducto que se llama H2Med, que ha sido considerado por la Comisión Europea como un proyecto de interés común y que el objetivo es poder transportar el hidrógeno desde España, Portugal, hasta Francia y de ahí al resto de la Unión Europea. Como yo digo, y esto es muy importante, nosotros preferimos el hidrógeno renovable, que es el que produce lógicamente menos emisiones, pero también estamos abiertos a que se produzca lo que se llama el low carbon, el hidrógeno que puede venir por supuesto, de energía nuclear, que sería cero emisiones, pero también de gas con tecnologías de captura de carbono. Porque bueno, estamos en un proceso, como yo digo, transición energética que es gradual. Entonces, hasta que lleguemos al 100% de renovables, necesitamos unos periodos transitorios donde entraría también este tipo de hidrógeno. Por lo tanto, yo creo que de la Unión Europea está claro que estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo, aunque lógicamente requiere unos años. Quizá también nos puedes hablar tú, Susana, es una empresa muy innovadora, que estáis continuamente probando nuevas tecnologías para descarbonizar. Tenéis unas exigencias técnicas en el proceso que son muy exigentes. ¿Cuáles son esos retos que tenéis a nivel tecnológico? Bueno, ¿qué barreras os encontráis ahí tecnológicamente? Nosotros pensamos que la tecnología con la que nos podamos descarbonizar al 100% probablemente todavía no existe, ¿no? Entonces, es fundamental el apoyo a la investigación para conseguir una energía limpia, competitiva
y que sea estable. Producimos papel 24 horas al día, 7 días a la semana, y a veces no hay viento y a veces no hay sol, ¿no? Entonces, esa estabilidad en el suministro de la energía es fundamental, y como no existe una tecnología madura, pues desde Europa es muy importante apoyar la investigación. Hablabas del hidrógeno. Nosotros hemos tenido 2 proyectos de hidrógeno, uno en el que nos proponían en Zaragoza, en el Burgo de Ebro, sustituir el 1% del gas natural a cambio de hidrógeno. Ese, sinceramente, no le dedicábamos muchísimo tiempo, porque para cambiar el 1% no merece la pena la complejidad de introducir un nuevo combustible. Y uno en el Reino Unido, en el que estuvimos trabajando pues diría que como mínimo 4 años, ¿no? Basado en, creo que es el hidrógeno gris, el que se captura el carbono luego, pero el problema es que ahí sustituíamos un 10% del consumo de gas, pero el proveedor de la turbina, porque íbamos a mezclar gas con hidrógeno, era incapaz de darnos una solución técnica para la mezcla del combustible, y tras 4 años de trabajo tuvimos que abandonar el proyecto. Yo creo que apoyar la investigación es fundamental. Hemos hablado mucho de las redes, ¿no? Porque cuando tengamos esa energía limpia habrá que transportarla. En aquellos casos en los que existe ya la tecnología madura, como por ejemplo es las plantas de biomasa, en Zaragoza hemos aprobado un proyecto de 100 millones de euros para invertir en una caldera de biomasa para descarbonizarnos. Si pasáis o conocéis Zaragoza o hacéis el AVE Zaragoza-Madrid, estamos en mitad del desierto. Hay biomasa, no hay mucha. Tenemos que conseguir desarrollar en un periodo de 18 meses toda la cadena de suministro para conseguir la biomasa, que va a ser forestal y agrícola. Lo mismo, 24 horas al día, 7 días a la semana y durante 12 meses. Hay meses en los que no se puede entrar a limpiar los bosques por un tema de temperaturas y de incendios, ¿no? Pero es que además yo creo, y alguien lo ha mencionado antes esta mañana, disculpad, creo que ha sido Marina, nos focalizamos muchísimo en descarbonizar, pero yo creo que a nivel de eficiencia energética se puede hacer muchísimo. Desgraciadamente, la crisis del 22, ¿no? Nosotros imaginaos la dimensión del problema. Pasamos de pagar una factura de gas a nivel grupo pues de unos 90 o 100 millones de euros, dependiendo del precio de gas, a pagar 600 millones en el año 22. Entonces, eso nos hizo decir, oye chicos, es que en septiembre del 22 en nuestra cuenta de resultados el coste del gas fue superior al de la materia prima, y entonces ya no buscábamos cómo reducir merma, buscábamos cómo reducir nuestros consumos específicos por tonelada de papel, ¿no? Y de verdad que ahí se nos abrió un mundo, porque hay muchísimo por hacer a nivel de eficiencia. Así es. Mariano, yo tengo un montón de preguntas que hacerte, pero no sé si me va a dar tiempo a todas, pero hay una que no quiero que se me pase, y es la dimensión social de esta transición. Sí. Porque en Europa hemos aprobado una directiva de renovables donde uno de los objetivos es acelerar la concesión de permisos, pero luego nos encontramos, ¿no? Pues a nivel territorial pues una realidad de que es la de renovables sí, pero no así y no aquí, ¿no? Y entonces entra en conflicto pues esos territorios que ahora se sienten poco escuchados o están saturados. Yo soy asturiana y con el tema de las baterías de almacenamiento hay un rechazo enorme. Lo tenemos en Galicia, pero también lo tenemos en Aragón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer porque esta transición energética necesitamos pues equilibrar, ¿no? Esa urgencia de desplegar las renovables con esas preocupaciones sociales y ambientales? No quiero que se me pase este punto, sí, porque me parece fundamental. Gracias, Susana. No, yo creo que es una cuestión absolutamente capital. La transición energética es un proceso muy disruptivo, nos afecta a todos, no es neutra en impactos, y si la transición energética no es percibida por toda la sociedad como un proceso justo, equitativo, inclusivo, es muy difícil que pueda tener éxito. Por tanto, esta es una dimensión absolutamente capital de la transición energética. En todo caso, la política energética, digamos, siempre
digamos, se ha ocupado también de su dimensión social, la protección de los consumidores vulnerables. Pero para la transición energética, insisto, el concepto de transición justa es capital y no es solamente, como digamos en ocasiones se ha entendido, digamos, no tiene solamente que ver con, digamos, el amortiguamiento de los impactos lesivos que pueda tener en un determinado territorio pues la sustitución de una central térmica por energías renovables o el cierre de la minería del carbón. Es un concepto más amplio y que, por ejemplo, se presenta también de manera muy crítica nada menos que en relación con el despliegue de las renovables. Es como una cierta paradoja que cuando surge, ni nos dábamos cuenta, de repente ecologistas protestando contra un parque eólico, ¿no? No dábamos crédito, ¿no? Entonces, por eso surgen estos como intraconflictos de las políticas de sostenibilidad, porque por un lado tenemos el interés en descarbonizar, en desplegar renovables, de ese modo contribuir a la lucha contra el cambio climático, y del otro lado tenemos la biodiversidad, el paisaje, también naturalmente la inquietud de las colectividades locales por preservar su actividad económica tradicional, su actividad digamos, primaria, la pesca, la agricultura, la ganadería, ¿no? Y por tanto este es un tema absolutamente capital en el que es importante que los territorios y las colectividades locales que soportan el despliegue de las renovables se puedan sentir también protagonistas, partícipes y beneficiarios de este proceso. Es verdad que regulatoriamente también hemos de contribuir, porque también no solamente tenemos que prevenir el surgimiento de focos de desafección social hacia la transición energética, cosa que ya existe y que luego se aprovecha también en el discurso político, ¿no? En fin, a nadie le descubro nada si de repente empezamos a oír, cuando el Pacto Verde Europeo era una bandera absolutamente consensual en Europa hasta hace relativamente poco tiempo, que recorría el entero espectro político, ahora de repente a veces hay que empezar diciendo que el Pacto Verde Europeo ha sido o es profundamente lesivo para las sociedades, ¿no? Por tanto, es importante prevenir la desafección social al fenómeno de la transición energética. Pensar que esto es cosa de ricos urbanitas y que las zonas de bajas emisiones castigan a los pobres, ¿no? Es decir, esto es muy importante. Y efectivamente, y en particular con el despliegue de las renovables en el territorio. Como digo, regulatoriamente ya hay respuestas, tenemos que implementarlas, ver si funcionan. Por ejemplo, la tercera directiva de fomento de energías renovables intenta simultáneamente prevenir esa contestación social, al mismo tiempo acelerar los procedimientos de autorización, de evaluación ambiental, porque no podemos permitir que el despliegue de renovables consuma tanto tiempo desde el punto de vista de los procedimientos administrativos. Y ahí hay elementos como, por ejemplo, la obligación de que los estados configuren zonas de aceleración renovable, donde, digamos, pueda haber una suerte de preevaluación de esos impactos que permitan, digamos, que en esas zonas al menos los procedimientos se aceleren, se simplifiquen, se descarguen de trámites. También muy importante la apuesta del legislador europeo en la tercera directiva de renovables, diciendo que el despliegue de renovables constituye un interés público superior, ¿no? Pero es muy importante, repito, es decir, por importantes que sean todas estas piezas regulatorias, lo importante es que los promotores hagan un esfuerzo de inclusión, porque al final el antídoto más eficaz contra la contestación social a las energías renovables es que las colectividades locales y los territorios que soporten ese despliegue se sienten, repito, como empezaba, se sientan también protagonistas, partícipes y beneficiarios de ese proceso. Me parece un punto fundamental, además siempre sale y no quería dejarlo. Tengo una última ronda muy cortita para ser puntuales, que me gusta ser puntual. Solo que, Cristina Lobillo, tú empezabas la intervención diciendo que se había utilizado la energía como un arma. En 2 minutos, la energía en este contexto geopolítico donde nos movemos ahora, tú has venido de Estados Unidos esta semana, ¿cómo ves la energía en este nuevo orden mundial y dónde está Europa? Bueno, en 2 minutos un poquito complicado, pero voy a intentarlo. A ver, lo primero, y es quizá volver a insistir en el papel de Europa, o sea, y aquí
yo lo repetiré todas las veces que sea necesario, nuestro camino es la transición energética. Por una razón muy clara, lo has dicho tú también, Susana, es verdad que lo que ha ocurrido en Europa con los precios del gas, nosotros hemos pasado de tener un precio de 20 euros el megavatio hora a 330. O sea, esto es una barbaridad, demuestra la vulnerabilidad que tenemos. Si nosotros importamos el 90% del gas que consumimos, pues bueno, ahí no tengo que añadir nada más. Entonces, el camino es la descarbonización y el poder producir energías dentro de la Unión Europea. Mariano, tú también has mencionado que la transición energética es una carrera de obstáculos, o sea, no es tan fácil, hay temas regulatorios, hay temas de almacenamiento de energías renovables, no tenemos todavía sistemas desarrollados, vamos a crearnos una dependencia no de gas, pero de minerales críticos para la transición, que están básicamente en África, en América Latina y donde se procesan el 80% en China. Entonces, bueno, pues también tenemos que tener un poquito de cuidado con las nuevas dependencias que nos creamos. El contexto geopolítico, tenéis a Estados Unidos, que ha dicho claramente, menciona dos palabras, el dominio de la energía y la abundancia. O sea, para ellos su momento actual es producir la mayor cantidad de energía posible para poder alimentar los centros de datos que son la base de la inteligencia artificial. Entonces, para ellos está la prioridad y pasa por encima del cambio climático, de la descarbonización, y lo dicen claramente. O sea, no somos negacionistas, pero ahora mismo no nos lo podemos permitir porque ellos tienen combustibles fósiles y los van a desarrollar al máximo. No es la situación de la Unión Europea, o sea, es una situación completamente diferente. Tenemos también el tema de China. China abriendo incluso minas de carbón, desarrollando energía nuclear de manera masiva. Estamos en un contexto complicado de producción masiva de energía en el mundo y la Unión Europea tiene que seguir ese camino, pero lógicamente aquellas fuentes de energía que, como hemos dicho, podemos ser un poquito más autónomos. Es un camino muy complicado, muy difícil. La crisis energética del año 22 la hemos superado, pero todavía lo hemos superado y esto es una cifra que me interesa. Nosotros miramos ahora el precio del gas, que son cuando está a 40 euros el megavatio hora, decimos, qué bien, bueno, qué bien, estamos al doble de hace 2 años. Pero ya 40 nos parece como yo, cuando me levanto lo primero que miro es el TTF, que es el indicador del gas, para ver el día que me espera, ¿no? Para ver un poco las dinámicas. Y yo creo que depender lo menos posible del gas y de los combustibles fósiles que importamos es el camino a seguir. Así es. Una última pregunta para ti, Mariano. Antes trataste el tema del almacenamiento, pero yo creo que es muy interesante que lo comentes un poquito más, porque este despliegue de renovables, decías antes que necesitaba ir acompañado pues, de soluciones de flexibilidad, de cobertura, de estabilidad del sistema. Tenemos que sustituir los ciclos combinados. ¿Se pueden sustituir los ciclos combinados por almacenamiento? Una palabra que está aquí que no hemos tratado, ¿qué pasa con la energía nuclear? Que si no, tengo que preguntártelo. ¿Cómo ves posible el futuro del almacenamiento? Bueno, en pues este sentido? Telegráficamente, gracias, Susana. A ver, el almacenamiento, que pueda sustituir o, digamos, desplazar íntegramente a los ciclos combinados como elemento de equilibrio del sistema no es previsible a corto y medio plazo. A corto plazo, desde luego, no, y a medio plazo posiblemente tampoco, pero sí se trata de que, digamos, los elementos de backup, en la medida de lo posible, sean lo menos dependientes de energía primaria de origen fósil, ¿no? Por tanto, es muy importante, digamos, ofrecer un marco regulatorio adecuado al despliegue del almacenamiento. Es una pieza capital, lo decíamos antes, renovables, flexibilidad de la demanda y almacenamiento son las grandes claves de la transición energética. En cuanto a la nuclear, bueno, yo, naturalmente y menos en el tiempo disponible, nada más lejos de mi intención ahora terciar en el debate, es un debate de política energética, pero sí haría, digamos, sí aprovecho que sacas este tema para lanzar una brevísima píldora jurídica, por decirlo así, es decir, hacer un poquito de pedagogía jurídica, teniendo en cuenta que al fin y al cabo yo lo que me dedico es al derecho de la energía. Quien hace derecho de la energía no puede darle espaldas a la política energética, pero se dedica más a la regulación que a la política energética. Bueno, ahí simplemente una aclaración. En España el debate sobre la extensión de vida útil de
de las centrales nucleares, yo creo que está en cierto modo rodeado de una pequeña confusión. Es decir, mucha gente cree, mucha gente profana en regulación energética, que es la inmensa mayoría, como no puede ser de otro modo, porque es un sector complejo y su regulación aún más, piensa que en estos momentos en España el debate se plantea desde el punto de vista jurídico-regulatorio en términos similares a cómo se produjo en Alemania, por ejemplo. En Alemania hubo, es decir, el abandono de la energía nuclear constituyó formalmente una decisión unilateral de los poderes públicos. Tan unilateral y de los poderes públicos que fue directamente un mandato legal. Es decir, se introdujo en la ley del sector eléctrico una fecha de cese de explotación de las centrales nucleares. Esto no es así en España. No hay ninguna ley en España que, al modo de cómo lo hizo en 2011 Alemania, haya fijado una fecha de cese de explotación de las centrales nucleares. Lo que hay en España es que en el año 19 hubo un acuerdo entre las propietarias de las centrales nucleares y la entidad pública responsable de la gestión de los residuos radioactivos y del desmantelamiento de las centrales para establecer un calendario, un acuerdo, un protocolo de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares. Por tanto, no existe en España, como mera aclaración desde el punto de vista jurídico-regulatorio, no hay ningún impedimento jurídico. No hay ningún impedimento jurídico a que los propietarios de las centrales nucleares puedan solicitar la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales, más allá incluso de las fechas que las propias empresas acordaron con Enresa, que es esa entidad pública, esa sociedad pública de titularidad, esa sociedad mercantil de titularidad pública que gestiona los residuos radioactivos. Es verdad que el debate real no es tanto que haya que superar un óbice jurídico, un óbice normativo, un óbice legal a la extensión de vida útil, sino que el debate real es, digamos, qué concesiones o qué, digamos, compromisos regulatorios esperan o exigen las empresas propietarias de las centrales nucleares para solicitar la renovación de las autorizaciones de explotación. En sí, solicitar la renovación de las autorizaciones de explotación, repito, no tiene ningún óbice desde el punto de vista jurídico. Cuestión distinta es, naturalmente, y ahí yo naturalmente ahora no voy a terciar ni a opinar, cuáles sean las condiciones que las titulares de las centrales nucleares exigen a los poderes públicos para solicitar la renovación, que sean naturalmente, fundamentalmente, exigen cambios regulatorios en el régimen retributivo y sobre todo en el régimen fiscal. Bueno, muchísimas gracias. No se trataba aquí de un debate sobre nucleares, que tendríamos para que hacerlo, otro más, pero sí que gracias por esa puntualización, porque cuando hablamos de almacenamiento, cuando hablamos de los ciclos combinados, de ese backup, pues siempre entra el tema de las nucleares. Y tengo mi última pregunta para Susana, porque aquí tenemos a la Comisión Europea, tenemos al regulador, tenemos una industria que estáis haciendo unas inversiones enormes en esa descarbonización. ¿Qué nos pedirías, ¿no? Aquí pongo unos deberes, incluso en el Parlamento Europeo, ¿no? Represento al resto de los eurodiputados. ¿Qué pedirías a Europa? ¿Qué pedirías a España? ¿Ha quedado algo claro? ¿Tenemos que trabajar todas las administraciones juntas? Pues Cristina se ha puesto los deberes ella misma, ¿no? Porque ha mencionado la disparidad en el mercado energético a nivel europeo. Y aunque nuestro principal dolor de cabeza en estos momentos sean los turcos, pues también competimos contra productores, fabricantes de papel en Europa. Y pongo un ejemplo muy claro. En Francia, entre el año 2011 y finales del 2025, hemos tenido el 65% de nuestro consumo de energía eléctrica primado a precio de nuclear, que no me acuerdo si fue en el COVID o en la crisis del 22, incluso el porcentaje se subió al 75%. Esto finaliza a finales de año, pero es una muestra clara de que no existe uniformidad y que no todos los países europeos tienen acceso a un precio energético, al mismo precio energético. Cuando vivimos el tsunami energético del 22, hubo que parar máquinas y adivinar qué máquinas paramos. En Francia teníamos vapor producido con biomasa,
mientras que en España estábamos pagando el gas a 300 y pico y energía eléctrica primada. Entonces tuvimos que regular la producción aquí en España. Con lo cual eso Cristina ya lo tiene en mente, estoy tranquila. Y la segunda parte, yo diría que, y apuntaba el informe Draghi, permitirme que haga referencia a ese meme que ha circulado diciendo que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. O sea, la simplificación de los procesos regulatorios creo que es un objetivo que debe ser estratégico de la Unión Europea. Nosotros accedimos a un PERTE en febrero del 24 para descarbonizarnos. Nos lo han resuelto en febrero del 25 y la inversión de 100 millones de euros tiene que estar funcionando en junio del 26 si no tenemos que devolver los 32 millones del PERTE. Y en estos momentos tenemos un cuello de botella en la obtención de los permisos medioambientales, a pesar de que nuestro proyecto ha sido elegido de interés autonómico, con lo cual los plazos se tendrían que reducir a la mitad. Entonces, hablamos de 800.000 millones que hay que invertir en Europa, ¿no?, del informe Draghi, y digo, pero esperad, me parece muy bien eso, pero vamos a hablar primero de los PERTEs de descarbonización, ¿no? Entonces, es un poco simplificar los procesos para estar seguros, ¿no? Porque es que yo no creo que solamente se saturen las empresas, es que se satura la propia administración que no puede responder. Sí, es un tema clave que no había salido hasta ahora, pero el tema de la simplificación administrativa yo creo que es el pilar que tenemos que seguir en estos 5 años, ¿no? Vamos a empezar con una ley omnibus, pero como yo digo, no será la primera omnibus, habrá que tener una segunda y una tercera, porque efectivamente para las empresas es una gran carga burocrática. Y el ejemplo de todo el mundo nos está diciendo dónde está la financiación. Primero tenemos que utilizar la financiación de los PERTEs. Es que quedan muchísimas preguntas, quedan muchísimos temas, pero lo hay que dejar aquí. Yo decía al principio que es un lujo teneros como ponentes. Este es un tema, yo siempre digo que en Europa me toca con los temas menos sexys. No es un tema sexy, pero lo habéis hecho de verdad tan didáctico, tan entretenido. Es un tema muy complejo. Y bueno, la calidad de los ponentes pues, ha sido espectacular. Os quiero dar las gracias, ¿no?, por haber venido desde Bruselas, Cristina, Susana también por acercarte, y Mariano, que es un placer conocerte, ha sido un placer también escucharte. Gracias y no me he pasado mucho de tiempo, ¿no? Muchas gracias, ha estado genial todo lo que nos habéis comentado. Tenemos que avanzar hacia esa transición energética que sea justa por el económico, ambiental y social. Y por otra parte tenemos que avanzar en la integración de un único mercado energético, como dice Mario Aileta. Es complicado, porque poner de acuerdo a tantos países es complicado, pero hay que avanzar en ello. Bueno, ahora como clausura, va a clausurar la jornada don Jaime Martínez, director de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid. Después de la clausura nos haremos una foto de familia y luego estáis todos invitados a un café. Muy buenos días a todos. Bueno, primero quería saludar a doña Irene Navarro, presidenta de AMDE, Marina Serrano, que he podido saludarle también antes de marcharse. Un placer siempre escuchar también a Marina, y a todas las empresas, representantes de la Comisión Europea, instituciones del regulador también. Un placer también saludaros a todos en este debate tan interesante. Veo a Pilar al fondo, ¿qué tal? Un placer verte también. Bueno, en fin, rodeado de muchos amigos y conocidos. Para mí es un placer también acompañarles hoy en la clausura de este debate organizado por AMDE, en el que hemos contado y se ha visto ahora mismo, ¿no?, con los mejores expertos para identificar los retos a los que hacemos frente en el ámbito de ese concepto ya tan manido, ¿no?, de la autonomía estratégica abierta y la descarbonización en la industria. Debo decir ahora personalmente, Irene, que la próxima vez tráeme de telonero, porque claro, ahora es imposible igualar siquiera el nivel. Lo digo honestamente, es un gusto, también lo ha dicho Susana, que por cierto nos vimos ayer. Un placer y de verdad es increíble el nivel de los ponentes. Ha sido para mí un lujo, porque siempre se aprende, siempre se comparten experiencias, conocimiento, y sale uno con la cabeza mucho más abierta, ¿no? O sea que, en fin, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Esta cuestión que se ha debatido hoy, ¿no?, y que está en el día a día, desde luego es una cuestión que ocupa
el papel ya crucial en la agenda política de todos los gobiernos a nivel internacional y, por supuesto, muy especialmente en Europa, ¿no? que es efectivamente esa cuestión de la reindustrialización como condición necesaria para la competitividad futura de la economía. Se ha hablado aquí mucho, ¿no?, de la competitividad, ya sea a través de la reindustrialización, autonomía estratégica abierta, seguridad económica, son los diferentes nombres para decir lo mismo, ¿no? que tal y como se viene escuchando a través de los debates de la Comisión Europea, el informe Letta, el informe Draghi, creo que no necesitamos más informes, ¿no? Creo que estamos en un momento de verdadera llamada a la acción para poner precisamente el foco en ese trasfondo que tiene este diagnóstico, ¿no? Y es que efectivamente en un entorno de tensión geopolítica, incertidumbre económica ahora, en fin, perjudicado más por esta nueva guerra arancelaria, la polarización de la competitividad tecnológica entre Estados Unidos y China, pues la vulnerabilidad en Europa ya no es una amenaza, sino que es un hecho contrastado, ¿no? Y eso se está viendo en los datos. Ayer mismo revisábamos los índices de producción industrial en la Unión Europea y pude comprobar que a cierre del año 2024, en la eurozona, si miramos fuera de la eurozona solamente los miembros de la UE, pues es aún peor la pérdida de la producción industrial. En la eurozona, la caída interanual de 2024 respecto al 23 es de un 1,7%. Sin embargo, si encima comparamos estos niveles con los del 2021, vemos que la pérdida de capacidad industrial en Europa, en la eurozona, ha caído más de 4 puntos, si no recuerdo mal, 4,3 puntos. Este deterioro, por supuesto, obedece a fuertes desequilibrios coyunturales, ¿no?, como se han hablado también, la guerra de Ucrania, crisis energética y de materias primas, las disrupciones en las cadenas de valor globales y la inflación de costes, que aún sigue siendo, diría yo, no creo que convenga relajarse ante la inflación todavía persistente. Aún seguimos en unos niveles, en mi opinión, moderadamente altos y, en fin, hay que combinar bien esas bajadas que ya se están produciendo por parte del Banco Central Europeo con un control de precios que es, por cierto, el mandato prioritario del Banco Central. Pero, bueno, seguimos en un entorno en ese sentido aún muy peligroso, ¿no? Sin embargo, es preciso señalar que esta vulnerabilidad de Europa no es solo coyuntural, sino que también ataca a nuestro crecimiento potencial, más allá de este entorno que, por supuesto, va a durar unos años, pero también nos hace plantearnos cuáles son las bases estructurales del crecimiento que Europa ha venido definiendo y sabiendo que además es complicado, ¿no? Ya lo decía Mundell, que Europa es una zona subóptima, tenemos muchas barreras que no tienen Estados Unidos, pero sin embargo debemos seguir contribuyendo a fortalecer esas bases de crecimiento porque se está demostrando que ahora mismo estamos en una situación mucho más frágil, ¿no? Y hablando de fragilidad o antifragilidad, a mí siempre me gusta mencionar a Taleb, que seguro que le conocéis muchísimos, ¿no?, el gran filósofo, que tiene una frase, en mi opinión, que es muy meridiana. Él dice que al abandonar la producción industrial en Europa o en Occidente, hemos renunciado también a la innovación. Y es precisamente, en fin, industria es inseparable absolutamente de la innovación. Y la innovación es precisamente esa palanca que contribuye al aumento de la productividad, la que permite generar nuevos modelos de negocio disruptivos y más competitivos, por supuesto, y esto nos interesa mucho, un empleo también que es más estable y cualificado que en otros sectores, y una economía descarbonizada que crezca de manera robusta en el medio y largo plazo. En definitiva, nos encontramos en un momento histórico que nos exige, como decía antes, ¿no?, una llamada a la acción para que Europa y España refuercen sus capacidades industriales y tecnológicas si queremos volver a ser competitivos y no quedarnos como un parque temático. Lo digo cada vez más, esto de Europa va a ser un parque temático, ¿no? En fin, yo soy un optimista metodológico y seguro que aún estamos a tiempo y debo decir que, y es una opinión que compartimos en otros foros, sí que estamos presenciando una verdadera velocidad de crucero por parte de Europa. Creo que desde la Comisión se han puesto muy en serio. Por supuesto, hay margen de mejora, pero, desde luego, creo que se ha identificado el elefante en la habitación y se están poniendo a trabajar. Y ahora es responsabilidad de todos el también aguas abajo el cumplir, ¿no? Y en este sentido, también precisamente hablando de esa doble transición energética y digital, también creo que es pertinente seguir haciendo también pedagogía en el sentido de que no es solamente importante esta transición desde un punto de vista de sostenibilidad, sino no hay que olvidar también que es importante o relevante desde el punto de vista económico. Es decir, para las empresas también es importante desde un punto de vista de capturas de eficiencia el apostar por la transición energética y la digital, ¿no? Y por eso nuestra responsabilidad como administración pública es también, como decía Mariano, el promover esa estabilidad, esa certidumbre en la medida posible al sector, pero también, ¿cómo lo hacemos? Pues con un marco regulatorio que entienda y respete esa actividad empresarial y que no comprometa o digamos, ponga en conflicto el objetivo de descarbonización de la economía con
competitividad empresarial no son incompatibles, sino al revés, son necesarios y ambos pueden generar sinergias. Creo que esto es un asunto que a veces, como se hablaba antes, ¿no?, de los conflictos con terceras partes, los ecologistas o las industrias que a veces entran en conflicto, no, es que sabemos que es un beneficio mutuo para todos y en este sentido creo que, como decía antes, el movimiento que está haciendo Europa partiendo del Pacto Verde o también la Net Zero Industry Act, que todos conocemos, tiene esta vocación, ¿no?, sobre todo de cara a las empresas, el seguir trabajando por simplificar los trámites de concesión de las autorizaciones y, por supuesto, el seguir generando los incentivos adecuados a las inversiones en energías renovables. Y precisamente España tiene una gran oportunidad aquí para liderar esta reindustrialización verde, precisamente porque somos, junto con Alemania, somos uno de los países con mayores capacidades de generación de energías renovables. Se hablaba antes del mix energético, lo hablaba la directora Cristina, el mix energético en Europa. Celebramos en España ya por fin este último año 2024, el mix energético cerró con una buena noticia, y es que ya la energía eólica fue la primera energía renovable, ¿no?, en el mix, seguido, por supuesto, y yo quiero dar un poquito un toque de la energía nuclear y después la fotovoltaica, lo cual es maravilloso, hay que seguir en ese camino, pero en este sentido no creemos que, dado el debate actual y la problemática que tenemos de autonomía estratégica también en el ámbito energético, estos debates de estrechar el mix energético pues con el cierre de las nucleares no creemos que sean apropiados. Hay que seguir diversificando esta matriz energética, el mix, y repito, no estrecharlo, dar estabilidad y no más volatilidad, y en este sentido pues ir respetando y recogiendo el punto que también decía antes, ¿no?, Mariano, que esto no es una cuestión jurídica, efectivamente es una cuestión de rentabilidad, tal vez para el sector. No entendemos que ahora mismo se esté planteando pues el permitir el cierre de las nucleares, sabiendo que no es un imperativo legal, que es ese calendario establecido en el PNIEC, pero que a lo mejor precisamente lo que hay que hacer es promover, y ya lo están haciendo, ¿no?, los propietarios, los distribuidores se están sentando para ver de qué manera esto se puede frenar. Tal vez esperemos que poder tener una buena noticia en este sentido, porque creo que España lo merece, el seguir diversificando y contar con energías de respaldo que sean estables, que sean sincrónicas, como es ahora mismo la energía nuclear. Y por ello también en el ámbito de la descarbonización se ha dicho también, el reto esencial está ligado a la electrificación de la economía. No podemos avanzar si no tenemos, para empezar, una planificación energética que sea mucho más flexible de la que tenemos hoy. También el Clean Industry Act de Europa ya lo está diciendo. Hace pocos días veíamos como el Premier británico ya está también introduciendo nuevas medidas de flexibilidad en la planificación, priorizando la industria. La ministra aquí en España también ha dicho, y lo celebramos, que la industria va a ser prioritaria en la nueva planificación eléctrica. Esperemos que sea así y sobre todo que sea muy generosa en el concepto de industria, ¿no?, integrando a otras como los centros de datos, por ejemplo, que en Madrid tenemos, como ustedes saben, pues mucho apetito inversor y mucha capacidad para albergar estas infraestructuras que también son críticas para la economía digital que todos hoy disfrutamos. Y en este sentido es como la Comunidad de Madrid en todos los foros, e incluso formalmente a la ministra le hemos solicitado que para la nueva planificación, y queremos que ya lo ha avanzado, le hemos pedido que eliminase directamente o eleve los topes que ahora mismo hay a la inversión en las redes de transporte y distribución, que por supuesto va ligada también a los modelos retributivos que hay que ofrecer y garantizar, ¿no?, a las distribuidoras, pero hemos pedido que junto con esa planificación eléctrica más flexible elimine los topes, y esperemos que, en fin, si no los elimina, que los pueda elevar. Porque, de nuevo, en este contexto es donde la Comunidad de Madrid quiere jugar también un papel clave en la reindustrialización. Queremos liderar una política industrial que responda a estos desafíos globales, aprovechando también las oportunidades o nuestros activos con los que contamos y que precisamente pues también queríamos poner en valor en este foro, y por eso agradecemos la invitación de ANDE, ¿no? Para ello, la premisa central de nuestra estrategia se basa en la atracción y el desarrollo de una industria de alto valor añadido. Valor añadido no es para nosotros un eslogan, es efectivamente una industria que aporta innovación, tecnología, diseño y conocimiento en sectores tan punteros, ¿no?, como ya hemos definido, de estratégicos, como son también el de la defensa, por supuesto, la biotecnología, centros de datos que refería antes, semiconductores, inteligencia artificial, logística, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, en base a esa política industrial, queremos seguir impulsando primero pues, el fortalecimiento de las cadenas de valor también regionales e impulsar la transformación verde y digital, con foco en nuestras pequeñas y medianas empresas. No hay que olvidar que también en el sector industrial el foco, el 99,9% son pymes, y por tanto, bueno, con este conocimiento, este diagnóstico, desde el Gobierno regional queremos mejorar aún más el marco de actuación que tenemos ahora mismo en nuestra política industrial, que es precisamente el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid,
El vigente es 2020-2025, está finalizando en estos momentos. Ya contamos con una ejecución muy elevada. Tenemos la tranquilidad y certeza de poder ejecutar todas las inversiones. Serán más de 500 millones de euros que vamos a poder poner en disposición, o que ya estamos haciendo, de hecho, en el tejido empresarial, con la esperanza además y con las lecciones aprendidas de poder presentar y definir un mejor plan industrial de cara al año que viene, 2026-2031, que se adapte también a la nueva realidad industrial. Y en este sentido quería simplemente destacar algunas iniciativas que en el ámbito energético, porque aparte de querer ser una industria abierta, no entendemos política industrial sin estar ligada a la política energética. Dentro de la estrategia de energía, clima y aire de la Comunidad de Madrid hay algunas iniciativas que ya se están desarrollando, y algunas tienen que ver también aguas abajo, porque no podemos efectivamente instar arriba a que la planificación eléctrica sea mucho más abierta, cuando luego abajo tampoco nosotros somos capaces de responder con modificaciones regulatorias que permitan simplificar también los trámites de autorización o puesta en marcha de las instalaciones eléctricas, ¿no? En este sentido se está trabajando en una modificación del decreto de alta tensión, y también se está reforzando la apuesta en la Comunidad de Madrid. Es difícil porque el 60% de nuestro territorio es protegido, pero queremos impulsar mucho más la generación. Creemos que aquí tenemos una oportunidad en la Comunidad de Madrid en nuevas fuentes, no solamente la fotovoltaica, que es la más abundante en la Comunidad de Madrid, pero por otras, también lo hablábamos ayer, Susana, por la geotermia, ¿no? En la Comunidad de Madrid hemos identificado un potencial interesante en esta energía renovable también, como puede ser la geotermia, y que para descongestionar también un poco a la red, precisamente habida cuenta de ese embudo que se está produciendo, creemos que puede ser otra alternativa, no solamente para el consumo en vivienda, que ya hay, ¿no?, algunas aplicaciones en la zona norte de Madrid, sino ya en perforaciones, ¿no?, en geotermia de media entalpía, como puede haber en la Comunidad de Madrid, pues utilizarlo como energía, ¿no?, para aplicaciones y procesos industriales. Por tanto, bueno, en ese sentido, incidir, ¿no?, en que esta política industrial que queremos seguir impulsando en la Comunidad de Madrid, queremos que responda a estos desafíos, queremos escuchar mucho al sector, y por eso estar presentes en este tipo de foros que agradecemos. Y como decía antes, la Comunidad de Madrid, algo que me quedo muy tranquilo, sin superar ni igualar el nivel de antes, al menos me voy con la tranquilidad de que hablamos el mismo idioma, que creo que estamos identificando los mismos problemas, lo cual ya es, en fin, creo que es un gran avance, porque no tenemos que discutir sobre el problema, se podrá discutir sobre los medios, pero bueno, la Comunidad de Madrid, como hemos dicho antes, ¿no?, siempre ha abogado por dar ese marco de estabilidad y certidumbre, con nuestras limitaciones, por supuesto, y nuestras mejoras. Tenemos que hablar mucho de simplificación administrativa, tenemos aceleradora de inversiones para proyectos estratégicos en la Comunidad de Madrid, donde sin duda el ámbito de la energía va a tener ahora mucha más importancia, y en definitiva, pues ponernos a disposición de todos ustedes para poder colaborar juntos, porque si queremos hacer de Madrid y de España un polo industrial de empresas de alto valor, no podemos hacerlo solos. Sabemos cuál es nuestro rol, y es precisamente ir al lado de las empresas, que son las que mejor conocen qué es lo que va a demandar el mercado y las que pueden impulsar e innovar en las nuevas tecnologías, y por tanto, pues de nuevo vamos a intentar trabajar para dejarles hacer interferir lo menos posible en su actividad. Muchísimas gracias y un placer.